Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por su canal de Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le damos gracias a Dios en Cristo Jesús porque su misericordia son nuevas cada mañana, porque gracias a Dios podemos decir que benecer Dios nos ha traído hasta aquí por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús y aún por todas las bendiciones terrenales que tenemos en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios porque, como está escrito, todo bueno, todo perfecto y toda buena dádiva viene del cielo, de Padre de las luces, en el que no se halló tiniebla ni sombra de variación. Entonces le damos gloria a Dios por todas las cosas que tenemos en Cristo Jesús, tanto las terrenales como las celestiales, que son mucho mejores porque son permanentes y para siempre. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén y amén. Y gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Perdón, hermano. Bueno, hermanos y amigos, seguimos con el Evangelio de Juan. Seguimos predicando expositivamente el Evangelio de Juan. Esta vez vamos a estar en Juan 13, del 31 al 38. Vamos a dividir la enseñanza en dos partes. Primero, el nuevo mandamiento que mi Señor Jesús nos dejó. Y luego, el anuncio de la negación de Pedro. ¿Okay? Vamos a dividir el pasaje en esas dos partes, que es la que vamos a tratar. Vamos a leer primero versículos de 31 al 35, el nuevo mandamiento, ¿verdad? Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco me buscaréis, pero como dieron los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su gran salvación que nos fue dada en Cristo Jesús, por su pura gracia, sin merecerlo, por su puro amor eterno, por su pura misericordia y por el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios nuevamente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que sea Dios añadiendo a su palabra bendición y vida eterna. Vamos a ir como siempre versículo por versículo, pero vamos a tratar la primera parte, el nuevo mandamiento, ¿ok? Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién salió? ¿A quién se refiere? Bueno, se refiere a Judas Iscariote, aquel que lo iba a entregar. Recordemos que en el video pasado vimos como mi Señor les hizo saber a los discípulos quién lo iba a entregar por medio de esta palabra: el que coma el pan mojado de mi mano, ese es el que me va a entregar. ¿Y quién fue que comió del pan mojado en la mano de mi Señor? Judas Iscariote. Y mi Señor le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo rápido, hazlo pronto, no te demores, haz lo que tú tienes en el corazón. Recordemos que también en el video pasado vimos como mi Señor Jesús nos dejó ver, ¿verdad?, que Satanás había entrado en Judas, ¿okay? O sea, eso es algo espiritual,
Por ende, el único que se dio cuenta que eso estaba pasando era mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús vio cómo Satanás entró en Judas y bueno, y puso esa traición en su corazón. Así que, obviamente, él fue el único que se dio cuenta que ya Judas estaba preparado para traicionarlo, que ya eso, en el corazón de Judas, ya eso estaba hecho. Ya mi Señor Jesús sabía, no, al salir de aquí me va a traicionar. Ya lo tengo por hecho. Por eso mi Señor Jesús, el único que conoce los corazones y los pensamientos del hombre, por eso mi Señor Jesús es Dios por los siglos de los siglos, porque Dios es el único que cuida la mente y los corazones. Mi Señor Jesús fue el único que se dio cuenta lo que pensaba y lo que sentía Judas en ese momento y lo que ya estaba hecho en el corazón de Judas. Por eso mi Señor Jesús irremediablemente y gloriosamente es Dios, hermano. No hay otro que pueda hacer tal cosa como conocer nuestro pensamiento y lo que vamos a hacer mucho antes de que lo hagamos. Solo Dios, que declara el final desde el principio. Amén. Gloria a nuestro único Dios vivo y verdadero. Su nombre es Jesús. Amén. Entonces cuando hubo salido, cuando Judas salió a decirle a los sacerdotes, los alguaciles y a todos aquellos que estaban armando complot para arrestar a mi Señor Jesús, ¿dónde iba a estar él y en qué momento lo iban a poder conseguir? En Getsemaní. Bueno, para eso salió Judas, para hacer lo que ya el diablo le había puesto en su corazón y lo que él ya había llevado a cabo, ¿ok? Que era traicionar a su maestro y Señor. Entonces, luego que Judas salió a hacer lo que decían las escrituras que iba a hacer, lo que el diablo le había puesto en su corazón y lo que él mismo, guiado por su concupiscencia, quería hacer, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Estas palabras, hermanos y amigos, son muy importantes. Aquí vemos cómo mi Señor Jesús primero hace referencia al Hijo del Hombre. Cuando la palabra se refiere, o cuando mi Señor Jesús se refiere al Hijo del Hombre, no es que Él se lo inventó, no fue que Él sintió que era el Hijo del Hombre, no fue que se lo imaginó y pensó que era bonito ese título y lo dijo por decir. No, para nada. Todas las palabras que mi Señor Jesús dice tienen un porqué y un para qué. Y todas las palabras que mi Señor Jesús dice están respaldadas por la palabra de Dios, están respaldadas por el Antiguo Testamento. Cuando mi Señor Jesús se refiere al Hijo del Hombre, se está refiriendo a la figura que aparece en Daniel 7, en esa visión que tuvo Daniel cuando vio al anciano de días y vio que se le acercaba uno semejante al Hijo del Hombre, y a ese, el anciano de días, es decir, Dios, le dio poder, dominio, autoridad, señorío, ¿verdad? A ese Hijo de Hombre se refiere, el Hijo del Hombre, porque mi Señor Jesús es el hombre modelo, es decir, mi Señor Jesús es aquel, mejor dicho, mi Señor Jesús es lo que Dios quiere que todo hombre sea. Él es el modelo perfecto de Adán, es decir, Él es lo que Adán debió haber sido. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo más hermoso de los hombres. Él es único. Entonces, a eso se refiere con el Hijo del Hombre. Por un lado hace referencia a Daniel 7 y por el otro lado da a entender que mi Señor Jesús es el Hijo del Hombre perfecto. Que no hay otro Hijo de Hombre que se asemeje a Jesús, porque Jesús es lo que todo hombre
lo que Dios quiere que todo hombre sea. Entonces por eso ese título le queda como anillo al dedo a nuestro Señor Jesucristo. Y es del único que en la Biblia se refiere como hijo del hombre, ¿ok? Claro, como el hijo del hombre positivamente, ¿ok? Entonces, sigamos. Fíjense bien, dice, pero hay algo interesante. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Fíjense bien. Ahora es glorificado. ¿Por qué mi Señor Jesús? Para mi Señor Jesús, en la mente de nuestro Señor, la cruz es igual a la gloria. ¿Por qué le digo esto? Porque sabía que luego de la cruz el Padre lo iba a levantar. Porque sabía que luego de la cruz el Padre lo iba a levantar con poder y gloria y lo iba a sentar a su diestra. Por eso que él ve la cruz, él ve sus padecimientos como hombre. Él ve su final en la cruz. Él no lo pesa por lo que él va a sufrir. Él no lo mide por la experiencia que va a tener. Él está enfocado no en la cruz, no en su padecimiento, sino en la gloria que hay después de ello. Porque él sabe que como la escritura lo dice, Dios no dejará a su santo siervo en el Seol, ni permitirá que el cuerpo de su ungido vea corrupción. Como Jesús conoce eso, él puede y él ve la cruz en términos de gloria. Él dice, ya viene mi glorificación. ¿Por qué? Porque él sabe que al morir, como Dios lo había establecido, acto siguiente Dios lo va a glorificar. ¿Sí me entienden? En la mente de Cristo, la cruz es lo que él tiene que pasar para llegar a la gloria. O sea, en la mente de Cristo, la cruz es el camino a la gloria. ¿Sí me entienden? Cristo tuvo miedo. Perdón. Verdaderamente nuestro Señor Jesús tuvo miedo, estuvo angustiado, pero él sabía que el camino para llegar por la gloria pasaba directo por la cruz. Entonces él sabía, me van a crucificar, pero esto también quiere decir que el Padre me va a glorificar. Si se va a cumplir mi crucifixión, se va a cumplir también mi glorificación sin ninguna inconveniencia. Es decir, eso lo tengo por seguro, que yo una vez crucificado, el Padre me va a glorificar con aquella gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese, como dice él en Juan 17, Padre, devuélveme la gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y después de esa tremenda oración, acto seguido los sacerdotes lo arrestan. ¿Sí me entiendes? Entonces, en la mente de mi Señor Jesús estaba claro. No había gloria sin cruz. Él tenía que pasar por la cruz para luego llegar a la gloria que el Padre le tenía. A la gloria que él tenía con el Padre. Por eso que el Evangelio de la prosperidad, hermanos y amigos, y aprovecho para decir esto, es tan peligroso. Porque el Evangelio de la prosperidad omite la cruz, omite los sufrimientos de Cristo, omite los padecimientos de todo cristiano. Y a quitarle eso, a quitarle la cruz al Evangelio, déjenme decirle, hermano y amigos que me escuchan, que ya estamos predicando y estamos escuchando otro Evangelio. El Evangelio
es todo el consejo de Dios. Es toda la doctrina que sale en la Escritura. No es lo bonito, no es lo que a mí se me acomode, no es como yo lo piense, no es como yo lo sienta, Es todo el consejo de Dios. Cristo vivió la vida que yo no podía vivir, se encarnó para vivir la vida que yo no podía vivir. Cristo tomó mi lugar en la cruz y murió la muerte que yo merecía morir. Cristo resucitó con poder y gloria al tercer día, y Cristo intercede por nosotros infinitamente conforme a la voluntad de Dios. Y Cristo volverá. Ese es el Evangelio. Si nosotros que le quitamos una parte a ese Evangelio y decimos que Cristo vino a la tierra pero no padeció, entonces ya estamos predicando otro Evangelio. Ahora, si nosotros decimos que Cristo padeció, pero nosotros no vamos a padecer como hijos de Cristo, como hijos de Dios que somos, entonces también estamos predicando este Evangelio. Porque resulta que lo que hicieron con nuestro Señor y Maestro, así también van a hacernos con nosotros. Porque nosotros no somos más que nuestro Señor y que nuestro Maestro. Y Él se lo dijo muy claramente a sus apóstoles: cuídense ustedes, porque los perseguirán y los harán compadecer y los harán compadecer ante los gobernantes para que den testimonio de mí delante de ellos. Pero cuando esto les pase, no se preocupen por lo que hayan de decir, porque el Espíritu Santo será el que habla a través de ustedes, será el que hable por ustedes. Entonces, por eso es tan peligroso el Evangelio de la prosperidad. No hay gloria sin cruz. Y mi Señor Jesús tenía esto muy claro. Ha llegado la hora, ahora el Hijo del Hombre, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Es glorificado porque Él sabía que era algo como que inevitable. Su muerte en la cruz lo iba a llevar a Él a su gloriosa glorificación. Gloria a Dios. Entonces, bueno, gloria a Dios por Cristo Jesús. Y Dios es glorificado en Él, claro. El Hijo iba a ser glorificado, ¿verdad? Obviamente cuando resucitara de los muertos. Pero Dios también iba a ser glorificado en Él. ¿Por qué? Porque ¿quién fue que levantó a mi Señor Jesús con poder al tercer día por medio del Espíritu Santo que moraba en Él? Dios. Dios levantó a mi Señor Jesús de los muertos con poder y gloria al tercer día. Todos los que creemos en la resurrección de Cristo, creemos que Dios lo levantó de los muertos, y en eso es glorificado Dios, en que con su poder, en que con su soberanía, en que con su voluntad Él levantó a mi Señor de los muertos, confirmándolo y afirmándolo y confirmando que Él era Hijo de Dios con poder en la resurrección. La resurrección de Cristo fue el hecho que puso, digamos así, punto final a lo que los sacerdotes pensaban, a lo que la gente decía que era de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque la resurrección de Cristo de los muertos nos da a entender inequívocamente que mi Señor Jesús es quien decía ser, que mi Señor Jesús era el Hijo de Dios, que mi Señor Jesús era semejante al Padre, y que mi Señor Jesús todo lo que hizo y dijo fue porque el Padre estaba en Él y lo respaldaba. Gloria a Dios. Entonces, en eso también el Padre iba a ser glorificado, porque el Padre fue el que resucitó al Hijo. ¿Ok? Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Fíjate, si el Hijo glorifica al Padre, entonces el Padre también glorificará al Hijo en sí mismo. ¿Cómo es esto, hermano?
Recuerden, el Padre y el Hijo uno son. Cuando el Hijo recibe gloria, el Padre también la recibe. Y el Hijo iba al Padre, iba a ser uno con Dios, iba a volver al trono de gloria. Entonces él iba a ser, Jesús iba a ser glorificado en Dios, porque iba a estar en el lugar que él ha tenido con Dios desde la eternidad, en su trono. Fíjense bien, dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Claro, recordemos que él iba al Padre, yo voy al Padre. Él iba de donde él salió del Padre, y al Padre él iba a volver, él iba a ser glorificado en el Padre, en sí mismo. ¿Sí me entienden? Porque él le dijo al Padre, Padre, recuérdame la gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Y cuál era esa gloria? El ser Dios Todopoderoso. Cuando él vuelva al Padre, él va a estar en el Padre, él va a ser glorificado en sí mismo. ¿Ok? Porque el Padre y el Hijo uno son. No se puede dar gloria al Hijo sin que esa gloria que se le da al Hijo recaiga en el Padre. No se puede amar al Hijo sin amar al Padre. ¿Sí me entienden? Porque es glorificado en sí mismo. Esa es la razón. Porque todo lo que le hacemos al Hijo, se lo hacemos al Padre. Si le damos gloria al Hijo, le damos gloria al Padre. Si Jesús recibe gloria, el Padre recibe gloria. Si el Padre se glorifica, el Hijo también va a ser glorificado, porque ellos son uno. Y eso es algo que es así. Pues mi Señor Jesús lo dijo: yo y el Padre uno somos. Todo lo que es del Padre es mío, y todo lo que es mío es del Padre. Entonces, ok, ahora, hijito, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros: donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él está diciendo: hijitos, ya comenzó, ya inició el crepúsculo, ya inició el principio del fin de mi vida terrenal. Yo voy a estar con ustedes un poco más de tiempo. Voy a pasar con ustedes un ratito más aquí en la tierra. Pero luego de eso me buscaréis, pero como les di a los judíos, no me hallaréis. Y eso pasó cuando Cristo bajo al Seol, es decir, cuando Cristo murió, ¿verdad? Y bajó a la profundidad de la tierra, cuando Cristo fue sepultado. Los apóstoles todos se desesperanzaron, se dispersaron, como dice la Escritura: heriremos al pastor y las ovejas quedarán dispersas. Así aconteció tal cual, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y bueno, y él se lo está anunciando: yo voy a estar con ustedes un poco de tiempo más, ya que cuando Judas, como le dije antes, cuando Judas traiciona a mi Señor Jesús, cuando Judas, el diablo le pone eso en su corazón, y Judas va a hacer lo que él se dispuso a hacer, ¿verdad? Ya ahí comenzó un efecto bola de nieve, es decir, ya todos los sucesos que se iban dando iban a ir en aumento hasta que mi Señor Jesús llegara a la cruz de Calvario. Eso era inevitable, ¿ok? Por eso es que en la mente de mi Señor Jesús, el suceso de la traición de Judas dio como en la mente de mi Señor Jesús, ese suceso significaba su glorificación, porque ya sabía que luego eso era ineludible, que él llegara a la gloria. ¿Ok? Pero antes iba a tener que pasar por la cruz. Gloria a Dios. Ahora,
Bueno, vamos a ver. Ajá, él le dijo que iba a estar con ellos un poco de tiempo, por lo que le acabo de mencionar. Asimismo, él le había dicho a los judíos, capítulos atrás, y le dijo que a donde él iba, ellos no podían ir. Claro, entendamos esto, no es lo mismo cuando mi Señor Jesús le dice a los apóstoles, donde yo voy, ustedes no van a poder ir, que cuando le dice esta misma palabra a los judíos. ¿Por qué? Porque hay que hacer una diferencia. Los apóstoles del Cordero, todos eran salvos, excepto Judas, el hijo de la perdición, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Los apóstoles ya habían nacido de nuevo, los apóstoles iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Los apóstoles no iban a poder ir donde estaba mi Señor, porque ellos necesitaban quedarse predicando el Evangelio, cumpliendo la gran comisión que Cristo les encomendó. Por esa razón era menester que los apóstoles no siguieran a mi Señor Jesús a donde él iba, y por esa razón ellos no iban a poder ir donde mi Señor iba, como dice el apóstol Pablo: vivir en Cristo y morir en ganancia. Yo no sé qué coger, si vivir, ¿verdad? Para predicar el Evangelio, para seguir predicando el Evangelio, o morir para ir con Cristo. Esto es mejor, pero a causa de ustedes me es necesario seguir en esta tierra. Parafraseando un poco el texto, ¿verdad? Porque no es así tal cual. Pero el apóstol Pablo tenía claro que la necesidad que él tenía de estar presente en la tierra era predicar el Evangelio, era vivir para Cristo, ¿ok? Mientras él no hubiera finiquitado ese objetivo aquí en la tierra, él tenía que seguir vivo por amor a nosotros, por amor al pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, de esta misma manera, los apóstoles no van a poder seguir a Cristo, sacando del paquete a Judas, ¿verdad? Porque ellos iban a ser los fundamentos de la iglesia, porque por medio de ellos, de sus palabras, mejor dicho, de la palabra de Cristo que iban a salir de su boca, ellos iban a llevar a muchos hijos de Dios a la gloria. Mi Señor Jesús lo dice en Juan 17, por ejemplo. ¿Qué dice Juan 17? Dice mi Señor Jesús: Padre, guárdalos de todo mal. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de todo mal. Y no solamente a ellos, Padre, sino a todos los que han de creer por mi palabra que sale de la boca de ellos. Eso lo dice Jesús en Juan 17, la oración sacerdotal, que pide por los apóstoles, por lo que son suyos, ¿verdad? Que el Padre le dio. Y también pide por nosotros, por todos los que habíamos de creer. ¿Ok? Entonces, él era menester necesario, los apóstoles, estar aquí en la tierra más tiempo para cumplir la voluntad de Dios y llevar a muchos hijos de Dios a la gloria, y que pudiéramos tener este hermoso y precioso libro, ¿verdad? Que es vida y vida eterna, la Biblia, la palabra inmutable y infalible e inherente de nuestro Dios. Entonces, por esto era necesario, era menester que ellos se quedaran, y por eso ellos no podían seguir a mi Señor Jesús donde él iba a estar. En cambio, los fariseos no eran así. Los fariseos eran hijos del diablo, los fariseos eran incrédulos, los fariseos no creían en Cristo, los fariseos jamás, bueno, no todos, pero la mayoría, no iban a tener el Espíritu Santo, y por ende no iban a tener un nuevo nacimiento y no iban a poder entrar en el reino de Dios. Así que esas son las gran diferencias de cuando mi Señor Jesús se lo dice a sus discípulos amados, excepto a Judas y a los fariseos, ¿ok? Entonces dice: un nuevo mandamiento, versículo 34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis uno a otro como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿ok?
Entonces aquí viene el nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. ¿Qué es lo nuevo de este mandamiento? ¿Qué es lo nuevo del mandamiento? Porque el primer mandamiento, ¿verdad? O la ley y los profetas se resumen en estos dos grandes mandamientos, ¿verdad? Toda la ley y los profetas, mi Señor la resumió en amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto consiste toda la ley y los profetas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo nuevo o novedoso del mandamiento que da mi Señor Jesús? Lo nuevo y novedoso del mandamiento es que ahora Él nos manda a amarnos como Él nos ama. Es decir, ahora que mi Señor Jesús nos ha dado semejante ejemplo de amor sacrificial, de amor incondicional, de amor puro y verdadero, por decirlo así. Ahora que tenemos ese ejemplo, entonces nos dice, bueno, síganlo, imítenme, traten de ser como yo he sido con ustedes, los unos con los otros. ¿Por qué les digo esto? Porque, claro, los mandamientos son: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nadie había dado un ejemplo tan espectacular, o sea, tan digno de imitar como el que Dios, mi Señor Jesús, estando debajo del sol, en la tierra de los vivientes. Nadie había dado un ejemplo tan bello, tan glorioso de amor por Dios y por su prójimo como mi Señor Jesús. Entonces mi Señor Jesús dice, bueno, ahora que tienen mi ejemplo, ahora que me han visto a mí y han sentido mi amor por ustedes, ahora yo les mando a que sigan mi ejemplo y amen a los demás como yo lo amo a ustedes, y amen a su prójimo como yo lo he amado a ustedes. Yo quiero que sigan mi ejemplo, porque para eso también vino al mundo, para darnos ejemplo, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, porque ahí está lo novedoso del mandamiento. Nosotros, no, por decirlo de otra manera, anteriormente en el Antiguo Testamento, no teníamos un ejemplo tan claro, ¿verdad?, de un ser humano amando a otro de esa forma que amó mi Señor Jesús. No teníamos el ejemplo sublime, el ejemplo supremo de amor incondicional que nos demostró mi Señor Jesús. Pero ahora que Él ha descendido, que Él se ha hecho carne y que Él amó a los suyos hasta el fin, y que los amó hasta la muerte y muerte de cruz, y que nos amó a nosotros hasta la muerte y muerte de cruz, entonces dice, bueno, yo ya les di ejemplo de cómo es un verdadero amor, de cómo es el amor de Dios, de cómo tienen que amarse para que sean hijos de Dios y para que sean conocidos como hijos de Dios. Entonces, como yo les di ese amor, como yo les di ese ejemplo, ahora yo quiero que ustedes lo hagan los unos por los otros y que amen a su prójimo de esta manera. Yo anhelo que ustedes tengan esa clase de amor que yo he tenido por ustedes, y eso manifestará al mundo que ustedes son hijos de Dios. Cuando el mundo vea ese amor incondicional,
ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no hace nada indebido, ese amor que todo lo soporta, ese amor que todo lo sufre, ese amor que yo tuve por ustedes. Cuando el mundo lo vea en ustedes, sabrán de que son verdaderos hijos de Dios. Así que, ¿por qué el nuevo mandamiento, hermanos? Porque ahora tenemos a Cristo que nos enseña cómo es que debemos amar al prójimo y de qué manera demostramos nuestro amor por Él. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén y amén. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Claro, hermano, la muestra inequívoca de que somos hijos de Dios es que manifestemos, es que reflejemos, es que imitemos el amor de Cristo, porque Él nos dio a conocer, Él nos dio a conocer ese amor que tanto hablamos nosotros, ese amor ágape que solamente lo da Dios y que Dios solamente y que se origina en Dios, ¿verdad? Él nos dio a conocer ese amor, Él nos amó con esa clase de amor a nosotros, ¿verdad? Y ahora Él quiere que a nosotros se nos reconozca como hijos de Dios por amar a los demás, a nuestros hermanos principalmente de la fe, pero también a nuestro prójimo, como Él nos amó. Él quiere que nuestras obras, le digan al mundo lo que somos, hijos de Dios. La salvación no es por obra, no se equivoquen, hermano, es por gracia, pero dice la palabra también que la fe sin obra es muerta. Entonces, ¿cómo yo demuestro mi fe en mi Señor? Amando a mis hermanos como Él me amó. Y al demostrar mi fe por medio de esa obra del amar, entonces la gente va a saber, sin que yo se lo tenga que decir, que yo soy un verdadero hijo. Gloria al que vive y vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, bueno, esta hermano es la parte más larga de la enseñanza. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya estamos por el versículo por el versículo 35. ¿Okay? Ahora viene la negación de Pedro. Hermanos y amigos, tanto en la traición de Judas como en esta negación de Pedro, que vamos a ver más brevemente, hay un atributo de Dios que también exhibe nuestro Señor Jesús. Él conoce todas las cosas. Él escudriña la mente y los corazones. Él declara el final desde el principio. Esos atributos de Dios se ven manifestados claramente en mi Señor Jesús en estos dos pasajes, tanto en el anuncio de la traición de Judas como en el anuncio de la negación de Pedro. ¿Okay? Versículo 36, vamos a leer del 36 al 38. Jesús le dijo, Simón Pedro, Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Ok? Esto es lo mismo que ya dijimos. Ellos no podían seguir a mi Señor Jesús, pero fíjense bien que Él le dice, más me seguiréis después. A los fariseos no les da ninguna esperanza. Cuando Él le dice a los fariseos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, que los fariseos pensaron que se iba a Grecia a enseñar allá a los que estaban a los judíos que estaban en Grecia y tal. Jesús no les dio a ellos posibilidades de que los pudieran seguir, más a sus apóstoles, exceptuando a Judas, le dijo, porque ya Judas no estaba ahí, ya Judas había ido a traicionarlo, le dijo, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, ya eso se lo había dicho, pero agrega algo, más me seguiréis después. O sea que ellos no iban a ir
en ese momento, pero luego sí se iban a reunir con su maestro en la gloria, con su Señor en la gloria, en el reino de los cielos, con su Redentor en la Nueva Jerusalén. Entonces, fíjense la diferencia. A los fariseos no les dijo nunca, pero después me seguiréis. Los fariseos interpretaron mal y dijeron, no, eso es que se va para Grecia, para que los griegos enseñaran allá. Creían ellos. Pero sin embargo, él no les dio esperanza de que ellos algún día lo pudieran seguir. En cambio, los apóstoles, él sabía que tenían que estar en la tierra, que tenían que estar todavía en este mundo caído, ¿verdad? Que tenían que ser guardados por Dios, porque él iba al Padre, como dice Juan 17, ¿verdad? Que ellos iban a pasar por muchas cosas más para llevar a muchos hijos de Dios a la gloria. Él conocía eso, entonces sabía que aún ellos no le iban a seguir, pero que sí iban a estar donde él estaba. Y eso fue algo que mi Señor Jesús le pide al Padre en Juan 17. Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén, para que vean mi gloria, la cual tú me has dado. Fíjense bien, mi Señor Jesús le pidió al Padre, Padre, yo quiero que ellos estén conmigo y vean mi gloria, la cual tú me has dado. O sea que mi Señor Jesús estaba convencido desde esta ocasión de que ellos iban a estar con Él, pero que aún no era el tiempo, ¿ok? Es igual cuando Él dice, me voy a preparar morada, y si me voy a preparar morada, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me voy a preparar morada, volveré y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén, gloria a Dios, porque el anhelo de Dios es que nosotros estemos con Él para toda la eternidad, sin ya tener parte con el pecado, sin ya no tener que batallar con el enemigo de nuestras almas, sin ya no tener que luchar contra la carne, sino estar por siempre con Él por toda la eternidad en una comunión ininterrumpida, en una comunión perfecta, amorosa, hermosa, gloriosa, sin tener ninguna cosa de qué preocuparnos y de qué afligirnos. Gloria a Dios. Entonces, claro, mi Señor Jesús estaba completamente convencido de que ellos iban a llevar a la gloria, iban a llegar a la gloria. ¿Y por qué Él estaba tan convencido de que ellos iban a llegar a la gloria? Sencillamente porque dice la palabra que Dios, el mismo apóstol Pedro en su segunda carta, si mal no recuerdo bien, o en su primera, dice que Dios nos guardará con su poder a fin de que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que está reservada para nosotros en los posteriores tiempos. Entonces, ¿por qué el cristiano puede estar convencido que va a llegar a la gloria? Porque Dios es poderoso para acabar la obra que Él ha comenzado. Aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Cristo sabía esto y por ende Él sabía que los discípulos en ese momento no, pero que iban a llegar a donde Él estaba, a la gloria, al reino de los cielos, al tercer cielo, glorificando a Dios por toda la eternidad y gozándonos en Él cada instante. Bueno, hermanos y amigos, entonces versículo 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pone por ti. Pedro no entiende, pero como en muchas ocasiones los apóstoles no entendieron, porque ellos veían, ellos muchas veces caían en el error. Bueno, no sé si llamarlo un error, ya que ellos no tenían el Espíritu Santo. Entonces, ellos caían en el error de interpretar a mi Señor Jesús literalmente. Cuando mi Señor le dice, ahora no me podéis seguir, y Pedro le dice, ¿por qué no te puedo seguir? Pedro no está pensando en que Él va al Padre. Pedro lo que está pensando es que mi Señor Jesús se va.
O sea, Pedro está pensando humanamente que mi Señor Jesús se va a otra parte, más no que se va a morir. ¿Sí me entienden? Porque los judíos de esa época, ellos no entendían que el Mesías había de padecer. Para los judíos, en esa época, era impensable que el Mesías muriera. Es más, ellos ven Juan 53 como que si Dios estuviera hablando de la nación de Israel en general, ¿verdad? Pero los judíos no ven Juan 53 como algo que Dios dijo 700 años atrás que iba a vivir el Mesías, que había de venir. Entonces, para los judíos era impensable que su Mesías muriera crucificado. Que era impensable que su Mesías muriera. Y bueno, era más impensable, por así decirlo. Discúlpenme la palabra si estoy hablando un poco mal. Que el Mesías fuera muerto y muerto en la cruz. Entonces, cuando mi Señor Jesús le dice aquí, cuando Pedro le dice, ¿por qué no te puedo seguir? Pedro no está pensando espiritualmente. Pedro está pensando humanamente, terrenalmente. ¿Para dónde vas? Que yo no te puedo seguir. O sea, ¿dónde tú vas a estar? Que me estás diciendo que yo no voy a poder ir contigo. Si yo estoy capaz de dar mi vida por ti, ¿cómo es que yo no te puedo seguir? O sea, ¿dónde tú vas a estar? ¿O dónde te vas a hospedar? ¿O dónde vas a ir después de partir de Israel? Que yo no te voy a poder encontrar. O sea, si yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti, hasta dar mi sangre y mi carne por ti. Es lo que Pedro está diciendo. Ok, gloria a Dios. Después dice, mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Fíjate bien la convicción de Pedro. Él dice, mi vida pondré por ti. Y no es del todo mentira. Pero en ese momento eso no se iba a cumplir. Porque lo que se iba a cumplir era, iremos al pastor y las ovejas serán dispersas. Eso se iba a cumplir. Lo dicho por el profeta, ¿verdad? Pero lo que dijo Pedro no fue del todo mentira, porque Pedro su vida dio por Cristo. Es decir, la historia de la iglesia cuenta que Pedro fue crucificado de cabeza. Cuenta que Pedro padeció la misma muerte que mi Señor Jesús, salvo por el hecho de que Pedro pidió que se le crucificara de cabeza porque no era digno de morir como su Señor Jesús. Gloria a Dios. No se vio digno de recibir la misma muerte que su Señor. Gloria a Dios. Pero en sí Pedro puso su vida por su Señor, como él mismo lo había dicho. Solo que en ese momento eso no se iba a cumplir. En ese momento se iba a cumplir lo que mi Señor Jesús le iba a decir a continuación. ¿Ok? Fíjense lo que mi Señor Jesús le dijo. Versículo 38 ya para terminar, hermanos. Jesús respondió, tu vida pondré por mí. De cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tu vida por mí, dice el Señor. Como si mi Señor Jesús estuviera diciendo, Pedro, ¿me estás hablando en serio? Es verdad lo que tú me dices, Pedro. ¿Acaso eso es verdad? Pero mi Señor Jesús nuevamente demuestra en este versículo que Él es Dios. Porque le dice, de cierto os digo, que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Cómo mi Señor Jesús conocía lo que iba a pasar a futuro? ¿Cómo mi Señor Jesús conocía inclusive
el corazón que Pedro iba a tener o el sentimiento que Pedro iba a tener en ese momento, de miedo, de temor a morir, y por eso lo negó 3 veces. ¿Cómo mi Señor Jesús puede saber esas cosas si no es Dios? ¿Cómo puede ser? Porque mi Señor Jesús es Dios bendito por los siglos de los siglos. No hay otra explicación. Pedro estaba convencido y tal vez él sintió en ese momento que sí, que él estaba dispuesto a ir con mi Señor Jesús hasta el fin del mundo y si era necesario dar su vida. Tal vez Pedro en ese momento, lleno de valor y de coraje, le dijo la verdad. Pero mi Señor Jesús sabía que llegada la hora, Pedro iba a hacer todo lo contrario. ¿Y porque él sabía lo que iba a haber en el corazón de Pedro en ese momento? Porque él sabía las acciones que Pedro iba a tomar. ¿Y porque él sabía qué iba a pasar, en qué momento y a qué hora? Porque Él es Dios, hermano. Bendito y santo por los siglos de los siglos. Y se cumplió exactamente, vamos a verlo más adelante, como mi Señor Jesús profetizó. Es cierto, digo que antes que cante el gallo me habías negado 3 veces. Y cantó el gallo y a Pedro lo había negado 3 veces. Y hasta una vez creo que si no me equivoco, con una de esas veces, hasta con maldición incluida. Pero, lo más importante fue que se cumplió lo que mi Señor Jesús había dicho. Y eso nos hace ver, apreciar, contemplar que mi Señor Jesús es Dios, bendito y santo por los siglos de los siglos. Porque ¿quién conoce los tiempos y las sazones sino Dios? Amén. Entonces, gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, Dios lo bendiga mucho. Dios lo bendiga mucho, Dios lo bendiga y lo guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Dios tenga misericordia de ustedes. Jehová alce su rostro sobre ustedes y tengan paz. Tengan misericordia de ustedes. Para hacer un poco la oración. Este texto bíblico, perdón. Vamos a orar para despedir. Dios bueno y santo de Israel, te pido que esta enseñanza sea de bendición para todos mis hermanos en Cristo, para todo aquel que la escuche, para todo inconverso, mi Dios, si la escuchan personas inconversas que no creen en Cristo, te pido que con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, abra los corazones, Señor, y los guíes a Cristo Jesús y pongas en ellos arrepentimiento y fe, Señor, para que ellos por medio de tu amado Hijo puedan ser salvos de tu santa y justa ira. Y te pido que si es escuchada por mis hermanos, que les sea de edificación, de bendición, de consolación, de fortalecimiento y de mucha bendición. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, que tengan una feliz noche y que el Señor los bendiga y los guarde. Amén y amén.